Comparto pantalla con ustedes. Vamos a ver hoy, en una primera parte, lo que nos faltó el lunes de la unidad número 7. La unidad número 7 está referida al financiamiento. Nosotros en esa oportunidad vimos objetivos, fuentes de financiamiento, los instrumentos, el apalancamiento y quizás vimos también algo de la estructura del financiamiento. Dejamos de ver, no vimos los aspectos impositivos y algo que llamamos la apertura del capital social. Hoy vamos a dedicar a este aspecto impositivo y a la apertura del capital social. La clase del lunes la concluimos con un ejercicio muy sencillo, donde comparábamos el acometer un proyecto con financiamiento exclusivamente del capital propio de la empresa. Es decir, los accionistas ponían todo el dinero. Contra una segunda versión donde los accionistas financiaban el 50% del costo de los activos de la empresa, bien sea un proyecto o bien sea una empresa exclusiva, para ver el efecto que se generaba sobre los resultados financieros de la empresa, los efectos que generaba ese financiamiento. Bueno, entonces mostramos dos laminitas, una donde estaba la empresa financiada por los accionistas y la otra empresa, y la misma empresa financiada en una segunda versión, financiada en un 50% por financiamiento externo. Y veíamos que era más rentable, o sea, había un efecto, y se incrementaba la rentabilidad cuando ocurríamos al financiamiento externo, siempre y cuando el costo del financiamiento fuera inferior a lo que la empresa generaba. ¿No? Así, a la tasa esa de rentabilidad que tuviera la empresa. E incluso podemos decir también que debe ser, que eso tiene un efecto favorable a acudir al financiamiento siempre que este financiamiento sea inferior al costo de oportunidad de los accionistas. Okay. Hoy, entonces, vamos a ver algo parecido, pero relativo a los aspectos impositivos. ¿De acuerdo? Y después vemos la apertura del capital social. Aspectos impositivos. Supongamos nuevamente la empresa financiada en un 100% por capital propio. Es una empresa que va a estar financiada en 100% por el capital propio. Decimos que en ese ejercicio la utilidad en operaciones de la empresa fue de $1.000 dólares, 1.000 millones, 1.000 lo que fuera. 1.000. Basta con decir los números. Los intereses de financiamiento no hay porque está financiada 100% por capital propio. La utilidad antes de impuestos vamos a suponer que fuera no como resultado, la utilidad antes de impuestos es de 1.000 también. El impuesto sobre la renta vamos a estimar que es 34%. ¿No? ¿Sí? La tasa que se aplica sobre esa utilidad es del 34% y en consecuencia esta empresa debería pagar 340. La utilidad neta, por supuesto, va a ser la diferencia entre la utilidad antes de impuestos y el impuesto sobre la renta. Va a ser 660. Vamos a suponer también que el total de activos que tiene la empresa es de 5.000. Entonces, para calcular la rentabilidad de la empresa, vamos a dividir los 660 obtenidos sobre el total de activos o, como vamos a ver ahora, el total de capital propio. Si está financiada en un 100%, va a ser de 5.000 también. Entonces, esa división de la utilidad neta entre el capital propio
o el total de activos que tiene la empresa nos va a dar 13.2%. Después de pagar impuestos, ¿no es cierto? Esos 660 representan una rentabilidad del 13.2%. Les agradezco. No nos olvidemos de los numeritos, ¿no es cierto? Un impuesto de 340, una utilidad neta de 660 y 13.2% de rentabilidad. Pasamos al caso número 2, donde hay un financiamiento propio del 50%. ¿Okay? Financiamiento propio del 50% y el resto de los datos permanece constante. La utilidad en operaciones fue de 1.000. Los intereses de financiamiento, vamos a suponer que fueron de 200. ¿Okay? Está financiado un 50% la empresa y tiene un financiamiento de ese monto, y los intereses alcanzan a 200. La utilidad antes de impuestos va a ser 800, ¿no es cierto? 800. Y sobre esos 800 vamos a aplicar el impuesto sobre la renta, los mismos 34%. Y eso nos va a dar, este cálculo nos da 271. Entonces, la utilidad neta del ejercicio va a ser de 528. Nos bajó la utilidad neta de 660 en la página anterior a 528. El capital propio de la empresa, el total de activos sigue siendo el mismo, siguen siendo los mismos 5.000, pero el aporte de los socios va a ser del 50%. ¿Es cierto? Ya dijimos acá, está financiado en el 50%. Entonces, la rentabilidad la vamos a calcular entre, tomando en consideración los 528 que fueron de utilidad neta contra los 2.500. En aquel caso, en el primer caso, si mal no recuerdo yo, nos dio 13.2%. Y aquí nos da 21.12%. Lo que demuestra que hay un efecto positivo en cuanto a tomar financiamiento, hay un efecto positivo sobre los resultados de la empresa. Pareciera que es preferible endeudarse, no así cuando las condiciones son como las que dijimos, es preferible endeudarse porque el impuesto sobre la renta también nos va a ejercer un cierto, va a ser inferior al impuesto sobre la renta, por una parte, y nos va a elevar la rentabilidad de la empresa. ¿Está entendido? Sí, profe. Ok. Cualquier cosa, seguimos estando a la orden. Entonces, esto es lo que yo diría que es el aspecto impositivo. Si después de este ejemplo, los ejemplos posteriores que nosotros hagamos, nos da resultados en el mismo orden, vamos a llamarlo, oye, que nos aumenta, nos mejora la rentabilidad al tomar financiamiento, bueno, pudiéramos concluir que es un efecto realmente positivo. ¿De acuerdo? Okay. Eso con respecto al aspecto impositivo. Ahora, un punto que nos faltó tratar cuando estábamos viendo la fuente de financiamiento era el aporte de nuevos accionistas. El aporte de nuevos accionistas no lo vimos. Nosotros vimos, mira, primero había que recurrir a los recursos operacionales, tratar de que los accionistas originarios de la empresa incrementaran su participación, ¿no es cierto? Y además de eso, podíamos emitir acciones preferidas. Todo eso para no diluir la propiedad de la empresa. Todo eso para no entregarle a terceros nuestra propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, pero si necesitamos recursos para expandir nuestra empresa, ¿qué hacemos? Agotamos las fuentes externas. Necesitamos capital. ¿De qué manera nosotros podemos obtener capital? ¿Cuáles son las fuentes de capital? Tratemos de ver eso. Son dos objetivos distintos. Uno, incrementar
el volumen de recursos que viene hacia la empresa, ¿no? Así, para atender nuestras necesidades por la otra, y por la otra parte, no desprendernos de la propiedad de la empresa. Entonces, ¿de qué manera podemos jugar? Entonces, no sabemos porque las condiciones del mercado son las que dirán. Las condiciones, las circunstancias particulares serán las que decidirán en cada momento. Sin embargo, vamos a hacer un análisis para ver qué podemos hacer. Entonces, cuando recurrimos a nuevos accionistas, ¿no? ¿Sí? Al aporte de nuevos accionistas, entonces tenemos que abrir el capital de la empresa. Ya nosotros no solamente va a ser de nosotros, no solamente va a ser del accionista único el capital, va a tener que invitar a otra gente, ¿no es cierto? Entonces va a tener que compartir la propiedad. Debe buscar nuevos socios. ¿Okay? Una de esas maneras es buscar nuevos socios, algún amigo, algún inversionista que conozca, gente de la confianza. Mientras más confianza tenga con la gente, se va a sentir más tranquilo entregando parte de su propiedad. ¿No es cierto? Okay. Esa es lo primero que tenemos que abordar. Si no podemos, si no basta, si no conseguimos quien participe con nosotros, debemos tratar de entrar con nuestra empresa en la bolsa de valores, cotizar nuestras acciones allá. Eso es todo un trabajo. O sea, porque no es lo mismo tener una empresa relativamente pequeña con un solo accionista, con un grupo de accionistas, que ir a la bolsa. Ya comienzan las formalidades en serio, ¿no es cierto? Pero todo depende también qué capital necesitamos nosotros, qué expansión necesitamos. ¿Okay? Entonces, nos vamos a la bolsa, hay que abrirse a la bolsa, hay que cumplir una serie de requisitos, pero también eso tiene sus ventajas. Si nosotros nos vamos a la bolsa y la bolsa nos acepta, entonces vamos a tener desde el punto de vista de las leyes, como sucede aquí en Venezuela, porque esas leyes no las deben haber derogado, aunque no estén aplicando hoy, nosotros podemos, en la medida en que nosotros nos abramos en la bolsa, nosotros vamos a tener algunas ventajas desde el punto de vista impositivo. Los dividendos no pagan impuestos. Va a haber unas ciertas consideraciones para las empresas que abran su capital en la bolsa, que abran su capital social. ¿Okay? Entonces, esta podría ser el segundo de los caminos. El primer camino, buscar nuevos socios lo más cercanos a nosotros. Segundo, cotizar en la bolsa. Entonces, si no hacemos ninguna de las dos, debemos asociarnos con otras empresas del ramo, con otras empresas, si no del ramo, por ejemplo, puede ser aguas abajo o aguas arriba. Nosotros somos productores de un cierto bien. Si nos asociamos con los productores de materia prima de ese bien, oye, es posible que nuestros costos de producción disminuyan. Y si nos asociamos con los que están en la cadena aguas abajo, los distribuidores, los detallistas, oye, también pudiera ser. Nos expandimos, nos podemos tocar, investigar hacia aguas arriba, aguas abajo, e incluso en la misma línea donde estamos nosotros. Buscarnos otras empresas similares a la nuestra que estén cumpliendo el mismo papel que la nuestra, ¿sí? En el mercado. Entonces, ¿qué asociaciones, qué tipo de acciones se pueden hacer? Una, asociación estratégica. Pudiéramos ir con otra empresa a una asociación estratégica. ¿Por qué? Porque vamos a la asociación estratégica. Ejemplo que yo les he mostrado en alguna oportunidad es el de las líneas aéreas. Las líneas aéreas, ellas, para disminuir sus costos en los distintos aeropuertos, ¿qué hacen? Se asocian con otras empresas. Mira, y en conjunto, un grupo de empresas dice, en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, presta el servicio la línea tal. Pero en Nueva York, ese servicio lo va a prestar tal otra, y en París tal otra, y en Lima tal otra, y en Panamá tal otra. Y entonces, en lugar de tener cada una de ellas
un equipo para hacer el mantenimiento, para lo administrativo, para la venta y la venta de pasajes y atención al cliente. Entonces, una sola de ellas se encarga de hacer el trabajo de 5 o 6 empresas. Eso pudiera funcionar. Esa asociación estratégica es para acometer un problema en particular. No necesariamente tenemos que entregar acciones. Expandimos, cubrimos, cubrimos el problema, ¿no es cierto? Pero no entregamos nuestras acciones, no entregamos la propiedad de la planta. Eso también se le conoce como joint venture, cuando varias empresas se unen para atacar un problema en particular. ¿Okay? La explotación petrolera en un determinado país, en un determinado campo, varias empresas se asocian y se distribuyen, a lo mejor se distribuyen en la zona, o el tipo de producto que van a sacar. ¿Okay? Entonces, hay una asociación que no necesariamente implica entregar la empresa. ¿Okay? ¿Qué otra? Mira, una de las cosas que pudiera hacerse es establecer franquicia. Al principio, ok, somos una empresa que está elaborando tal producto, pero queremos expandirnos, no queremos entregar nuestro capital, entonces inventamos, establecemos una franquicia para que otro señor haga lo mismo que nosotros en otra parte. Y nos asociamos de esa manera. ¿No así? Si él hace si él vende, vamos a llamarlo así, elabora y vende nuestro producto de la misma manera como nosotros lo estamos haciendo, le damos la franquicia. Él nos va a pagar por algo. Y entonces, mira, hay un ganar-ganar porque él se va a beneficiar, él no tiene que investigar el cómo hacer las cosas, porque ya eso está hecho. ¿Ok? Y nosotros vamos a percibir algo por esa nueva, vamos a llamar, no la llamemos sucursal, porque no es una sucursal, es una franquicia que está funcionando en un sitio o en varios sitios, ¿no así? Conforme a lo que nosotros hacemos. Eso también pudiera dar resultados. Y no significa entregar la empresa. Absorber empresas existentes. Una manera de expandirse es, nosotros somos productores de lo que fuera. Somos productores de pan. La empresa nuestra es una productora, es una panificadora que funciona en Puerto Ordaz, funciona en Valencia, funciona en cualquier parte. Queremos crecer, queremos ir a otras regiones. Mira, bueno, vamos a tratar de, si estamos en Puerto Ordaz, vamos a tratar de adquirir la de Ciudad Bolívar, adquirir una planta, una panificadora en Ciudad Bolívar, y ahora no solamente estamos localizados en Puerto Ordaz, sino ahora a lo mejor con esa nueva planta en Ciudad Bolívar podemos abarcar todo el estado de Bolívar o el oriente del país. Entonces, absorber empresas existentes también pudiera ser que aquel otro absorba la empresa nuestra. Eso sería también, o sea, porque todas las empresas están en esa necesidad de sobrevivir, necesidad de expandirse, necesidad de disminuir costos, necesidad de producir, de incrementar la productividad. Y eso de absorber empresas forma parte de eso. Eso es absorber. De dos empresas que establecen relaciones, solamente va a quedar una, la que absorbe. ¿Cierto? Pero también pudiera haber algo llamado fusión, donde el absorbido pierde todo. ¿Cierto? Y el que absorbió tiene todo el poder. Pero pudiera ser que en el caso de la fusión, mira, se compartan, no es que aquella, la segunda, va a perderlo todo. Se fusionan, ¿ok? Se llegan a acuerdos de ese tipo. Ustedes en el próximo semestre van a estar viendo estos elementos que están acá. Cuando vean finanzas corporativas, entiendo yo que van a estar viendo esta parte del negocio, esta parte de la empresa. ¿De acuerdo?
Ok, eso es con respecto a cómo cómo explicar de alguna manera eso de expandir la empresa, incrementar la actividad de la empresa, obtener financiamiento y no perder la propiedad o tratar de no perderla. ¿No es cierto? Ok, entonces, es en ese juego. Okay, creo que eh, por ahí debería haber los resultados. ¿Alguna pregunta con respecto a ese punto que explicamos, con respecto a la propiedad de la empresa y el financiamiento? No, profe, hasta ahora todo bien. Ok, gracias. Este punto lo llamo estructura, es un mini punto. Es un mini punto. Nosotros, eh, cuando estemos delante de un proyecto, nosotros tenemos que tratar de encontrar la manera de incorporar eso en nuestro estudio. ¿Qué detalles debemos cuidar? Ok, ¿qué hoja? ¿De qué manera debemos presentar la información? Debemos estar atentos, por una parte, a las fuentes de financiamiento. Aquí le muestro fuentes de financiamiento donde mostramos las fuentes internas, como aporte de los accionistas, la de préstamos bancarios. Pero también pudiera ser préstamos bancarios, otras entidades financieras, aportes de los accionistas, generación de recursos propios. ¿Okay? Eso desde el punto de vista del financiamiento. Y desde el punto de vista, del otro punto de vista, ¿qué va a financiar esos instrumentos? Estos instrumentos que tenemos acá, estos instrumentos de financiamiento, ¿a dónde van a ir? Habrá algunos que son de componente nacional, nos va a financiar las obras civiles, pongamos por caso, que son componente nacional. ¿Okay? Pero hay otros que nos va a financiar el componente importado, y es la compra de maquinaria en el exterior, transporte, etcétera. Salida en el exterior, que la vamos a medir en una moneda externa, que es una moneda que no es la nuestra hasta ahora. Este parece que está tomando, cada día toma más fuerza. Entonces, componente nacional lo medimos en bolívares, componente importado lo medimos en divisas. ¿Ok? Y aplicamos la tasa de cambio que convenga o la tasa de cambio vigente para establecer los bolívares equivalentes, y ahí tenemos el total financiamiento distribuido por componente nacional, las inversiones, componente nacional, componente importado, y desde el punto de vista financiamiento, la fuente interna y la fuente externa. ¿Okay? Es algo así para ver de qué manera está estructurado el financiamiento. Todo lo que hemos visto en materia de financiamiento concurre a la optimización. Debemos tratar de optimizar la fuente de financiamiento. Si el financiamiento externo, como hemos visto hasta ahora, nos incrementa la rentabilidad de la empresa, nosotros podríamos decir, mira, vamos a financiarlo todo con financiamiento externo. Pero sabemos que no se puede, porque la banca también nos va a decir, por una parte la banca nos va a decir, mire, señor, usted tiene que poner algo para que yo ponga también. ¿Okay? Entonces, ese juego, nosotros tenemos que tratar de optimizar, tratando de disminuir la participación del capital propio. Y el banco va a tratar de que nosotros pongamos como capital propio la mayor cantidad que se pueda. Entonces, es un juego. ¿Okay? Entonces, hay unos límites. Hay otra situación también cuando estamos hablando de financiamiento de financiamiento externo. Cuando hablamos de financiamiento de capital propio, no hay nadie que venga a fin de mes a cobrarnos ese aporte de capital. Es un aporte de capital permanente. El socio puso su dinero ahí y lo puso de aquí hasta que finalice la actividad de la empresa. Si la empresa se dijo, esta empresa va a durar 20 años, en principio ese capital va a estar ahí 20 años. Nadie lo va a retirar al primero, al segundo, al quinto, al décimo, sino hasta el año 20 es cuando lo pudiera retirar el socio. Entonces significa que no hay que pagarlo.
Pero cuando estamos delante de el financiamiento externo, sí tenemos que pagarle la cuota que se vence en el mes, en el trimestre, en el semestre al banco o a la entidad financiera que se trata. Y mientras más crédito tomemos, más alta va a ser la cuota que tenemos que pagar. ¿Cierto? Entonces, sigue siendo un juego. ¿Hasta dónde llegar? Eso va a ser una limitación para nosotros. Además, no tenemos capital propio, no tenemos capital propio para financiarlo todo. Entonces, más bien el juego es, ok, de qué manera optimizamos? Entonces, capital propio contra financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo pudiera decirles con respecto a optimización. Tratar de optimizar costos, tratar de optimizar montos, tratar de optimizar plazos. ¿Okay? Y su efecto sobre la rentabilidad de la empresa. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo el tema de financiamiento. Pregunta a la orden para contestar. Todo bien, profe. Ok. Bueno, siendo así, siendo las 2:30, vamos a la segunda parte de nuestra clase de hoy, nuestra segunda sesión. ¿De acuerdo? Dejo de compartir.